Remontémonos a la ciudad de Mileto, en el 624 a.C., la época de la Olimpiada número 39. Mileto era una ciudad muy próspera económicamente hablando, debido a que estaba en un punto medio y de transición entre Occidente y Oriente, por lo cual el comercio era muy alto ahí y bien remunerado. Además, esto atraía a gente de muchísimas naciones, que intercambiaban, además de bienes, sus ideas que traían de sus tierras. Se dice pues que en ese año, en esa ciudad, nació Tales, un hombre del que no se sabe demasiado debido a que no dejó escritos, pero del que sabemos gracias a sus discípulos y otros pensadores griegos, quienes sí dejaron escritos. Lo más probable es que Tales haya estudiado en Egipto, donde aprendió la matemática y geometría de ahí, además de poder estudiar las observaciones de los sacerdotes egipcios sobre el cielo, astronomía, algo que lo llevó a hacer investigación en esa misma área durante toda su vida. En general, Tales recibió influencia de egipcios, babilonios y fenicios, ya que muchos de los avances de esas civilizaciones llegaban a Mileto debido a todo ese tráfico que se generaba en mayor parte por el comercio. ¿Y por qué hablar de este personaje? Bueno, pongamos un poco en contexto las cosas. Al haber toda esta influencia extranjera en Mileto, muchos de los extranjeros llevaban sus mitos, sus leyendas, sus historias de sus dioses, lo que llevó a muchos ciudadanos de Mileto a relativizar sus propias tradiciones, sus propios mitos y sus propios dioses, dando nacimiento así a las primeras pautas científico-filosóficas. A partir de esto se puede decir que nace la razón griega, a lo que ellos llamaron logos, un intento por explicar al mundo fuera de las explicaciones míticas, fuera del origen divino del universo. Entre estos ciudadanos que relativizaron sus creencias se encontraba Tales, que lo llevó a hacerse un racionalista. Sin embargo, su racionalismo no lo llevó al ateísmo, pero sí que intentó explicar la naturaleza muy aparte de los escritos de Homero y de Hesíodo. Para él, no se trataba de explicar la realidad como misteriosa creación de los dioses, sino como una manifestación natural. Tales pensaba en la divinidad como una inteligencia que rige la naturaleza, el universo. A Tales se le conoce como el primer filósofo natural de Occidente, debido a su pensamiento e intentos por explicar la naturaleza del universo. Para él, el origen de todas las cosas era el agua, siendo él el primero en determinar o pensar que un elemento era la base de todas las cosas. Intentó explicar la materia. Estos pensamientos que él tenía lo llevaron a ser uno de los 7 grandes sabios de Grecia, de hecho el primero de ellos. Además, sus descubrimientos en geometría y en astronomía han sido muy importantes para la historia de la humanidad y aún más importantes en su época. Entre estos podemos encontrar que hizo estudios muy precisos de solsticios y equinoccios gracias a sus observaciones astronómicas. Gracias a sus observaciones astronómicas también pudo calcular de manera muy exacta cuántos días tiene un año. También se habla de que en una ocasión desvió un río para que un ejército pudiera pasar. Esto porque él también estaba muy implicado en la política de su ciudad y de hecho era muy amigo de uno de los más importantes legisladores de ahí de Mileto. Dentro de matemáticas determinó que el diámetro divide en 2 partes exactamente iguales a un círculo, que los ángulos de las bases de un triángulo isósceles son iguales y que los ángulos opuestos por cualquier vértice son idénticos, además del teorema de Tales, que se podría dividir en la parte que habla sobre triángulos de distintas magnitudes pero de mismas proporciones, es decir, que sus ángulos internos son exactamente iguales, pero sus lados son o más pequeños o más grandes que un original, por así decirlo. Este método fue el que usó para poder calcular la altura de las pirámides egipcias, comparándolo con las proporciones de la sombra que realizaba un palo. Algo más o menos parecido a lo que hizo Eratóstenes para calcular la circunferencia de la Tierra, pero esta vez
solo para las alturas de las pirámides. Al mismo tiempo, el teorema de Tales habla sobre la inscripción de triángulos adentro de la mitad de una circunferencia, que en todos los casos forman un ángulo de 90 grados. También determinó un método para saber la distancia que había entre tierra y los navíos que estaban en el mar. Y por lo que más asombro se le tenía en su época, es porque pudo predecir un eclipse solar, el eclipse del año 585 a.C., que dejó asombradas a muchas personas de su ciudad y de otras ciudades. También hizo que los navegantes empezaran a usar la Osa Menor como guía para localizar el norte. Esos son sus descubrimientos. Ahora, les voy a contar dos historias, una que cuenta Platón y una que cuenta Aristóteles sobre este filósofo y científico. Sobre la de Platón, él cuenta que en una ocasión Tales estaba caminando en la noche, asombrado por las estrellas, y se cayó a un pozo, lo que le dio mucha gracia a su criada y denota esta personalidad distraída del filósofo y del científico. Por otro lado, Aristóteles nos cuenta una historia de que, estando Tales harto de que sus vecinos se burlaran de él por pasársela pensando y filosofando y haciendo ciencia, hizo unos cálculos y predijo que ese año la cosecha de aceitunas iba a ser muy buena, por lo que alquiló todas las prensas de aceite que pudo y se hizo bastante adinerado con las ganancias que tuvo, con lo que además se ganó el respeto de sus ciudadanos. Es aquí donde podemos ver el lado distraído del filósofo y el científico, y por otro lado el lado en el que pueden hacer lo que ellos quieran y lo que se propongan. No cabe duda de que él fue otro de los grandes genios de nuestra civilización, uno que fue de los primeros en abrir su mente y dejarse llevar por su imaginación, una con pocos límites. Si el video te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario aquí en la caja de comentarios. Dale click a la campanita para que te siga llegando nuevo contenido cada semana.